Hola, buen día a todos. Soy la doctora Fernanda Flores, residente de primer año de medicina interna. El día de hoy, dentro del módulo de cardiología, vamos a hablar sobre el tema de pericarditis y derrame pericárdico. Como agenda, tenemos entonces que vamos a estar abordando los temas de definición, etiología, fisiopatología, criterios diagnósticos tanto clínicos como por imagen, sus dichas clasificaciones, tratamientos y conclusiones. Dentro de este último punto también vamos a abordar un pequeño caso clínico. Tenemos entonces que para conocer qué es esta enfermedad, qué son estas entidades, es importante hablar un poco sobre la anatomía. Tenemos entonces que nuestro corazón está cubierto por una capa parietal. Posteriormente hay un espacio pericárdico y luego se encuentra la capa visceral. Esto hablando de adentro hacia afuera. Esto es muy importante debido a que en esta cavidad pericárdica se alojan aproximadamente entre 15 a 50 mililitros y dentro de sus funciones principales de este pericardio, de esta capa parietal visceral de este espacio, pues es brindar protección, lubricación y dar una limitación de la distensibilidad a nuestro corazón. Entonces aquí bien tenemos la definición que una pericarditis aguda es un proceso inflamatorio de esta capa pericárdica que cubre nuestro mesotelio cardíaco, mientras que el derrame pericárdico es aquella acumulación de líquido en este espacio que va por arriba de los 50 mililitros. Es muy importante además abordar que dentro de la epidemiología tenemos que aproximadamente el 5% de todas las consultas que se presentan a urgencias corresponden a estas entidades. Y también es importante saber que esta enfermedad es más frecuente en hombres jóvenes. Como etiología, como bien lo podemos ver en este cuadro, son muchas las causas que nos pueden precipitar a un daño en nuestro pericardio. Dentro de las más relevantes son las causas infecciosas, específicamente las virales, como lo que vivimos en la pandemia, incluso por la infección por el virus SARS-CoV-2. Una de las complicaciones asociadas a este virus era la pericarditis. Y otra cuestión muy importante es aquí también que aproximadamente el 30% de los casos son idiopáticos. Sin embargo, no está por demás saber que así como existen causas infecciosas e idiopáticas, también tenemos las autoinmunes, las neoplásicas. También muy frecuentemente encontramos causas metabólicas, como lo viene siendo la uremia en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, que muchas veces no se encuentran en terapia de sustitución renal o si bien no son eficaces estas terapias. También tenemos poslesiones cardíacas y iatrogénicas, que dentro de estas se encuentra por medicamentos como hidralazina, procainamida, inmunoterapia y radioterapia. Ahora bien, para entender qué es el desencadenante de este proceso de enfermedades, que todo es una cadena como lo vamos a ir viendo, tenemos que saber que entonces necesitamos nuestro evento inicial, que va a ser nuestro gatillo disparador para que comience este proceso inflamatorio. En esta diapositiva estoy poniendo el ejemplo con lo que es el virus SARS-CoV-2 que se une a nuestro cuerpo al receptor de angiotensina 2. Esto va a ocasionar que haya un daño tisular y haya liberación de DAMPs y PAMPs, que esto prácticamente son moléculas que alertan y pues activan a nuestro sistema inmune, específicamente el innato, al ser reconocidos por receptores, que en este caso el ejemplo que estoy poniendo es nuestro receptor de angiotensina 2. Ahora bien, para recordar un poco, ¿qué son las DAMPs? Las DAMPs son
patrones moleculares asociados a daño. Sin embargo, este daño suele ser, por ejemplo, lo que se desencadena en nuestro cuerpo como ATP, ácido úrico, proteínas de choque térmico, incluso ADN nuclear de nuestras propias células que es liberado y esto, vaya, es percibido en nuestro cuerpo como señales de peligro propio, o sea que algo está viendo que está destruyendo mis propias células. Mientras que las PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos y pues esto prácticamente es lo que tiene en este caso mi virus, mi bacteria o el agente causal que está ocasionando una destrucción. Tenemos aquí ejemplos de lo que viene siendo liposacáridos en la capa de las bacterias, ARN bicatenario en virus, flagelina y demás, y esto es captado entonces como señales de peligro externo. Una vez que estas moléculas se están presentando y pues está empezando con el proceso de inflamación, tenemos entonces que lo que se va a activar es nuestro sistema inmune innato. Específicamente, aquí ocurre la activación de lo que son células macrófagos, mastocitos y células dendríticas. Esto va a ocasionar que haya activación del inflamosoma y específicamente el NLRP3. Esto de lo que se va a encargar es de liberar principalmente interleucina 1 y dentro de ellas la interleucina alfa y beta, pero también tenemos otros factores de inflamación como lo viene siendo interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto entonces lo que ocasionaría es una respuesta inflamatoria en donde va a haber aumento de la vasodilatación, permeabilidad capilar, y esto es aquí donde en el punto número 3, como lo vemos en nuestra diapositiva, ya tendríamos como tal la enfermedad de la pericarditis. Ahora, si nosotros no actuamos a tiempo o no ocurre un diagnóstico con un tratamiento efectivo, como por siguiente, lo que vamos a tener entonces es que haya reclutamiento de neutrófilos, comience a haber mayor extravasación de líquido hacia nuestro espacio pericárdico y ya aquí tengamos complicaciones como lo que viene siendo un derrame pericárdico. Ahora bien, si de esto igual forma no se corrige, va a seguir aumentando y lo que tendríamos es que comience entonces aquí un proceso de cicatrización, de constricción, en donde ahora sí tendríamos como tal incluso llegada de linfocitos que nos hablarían de estadios subagudos o crónicos. Bien, una vez que tenemos entonces ya nuestro cuadro como tal establecido de la pericarditis, es importante saber qué es lo que nosotros vamos a encontrar en un paciente por clínica para sospechar que tiene estas entidades. Número 1, tenemos un dolor torácico, que esto prácticamente lo vamos a encontrar en el 90% de las personas, que va a empeorar en decúbito supino, pero mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante. Entonces, así es como vamos a encontrar a nuestros pacientes porque es la única forma en la que ellos se sienten bien. Ahora bien, tenemos que este dolor torácico también puede ser irradiado a lo que viene siendo la clavícula izquierda o al esternocleidomastoideo ipsilateral, que prácticamente esto es debido a una irritación del nervio frénico y que ahí también se puede traducir el dolor. Como punto número 3, y esto, si bien se considera un signo patognomónico, tenemos al roce pericárdico. Este signo lo vamos a encontrar en menos del 30% de la población y esto nosotros lo vamos a percibir como un sonido cardíaco que es superficial y es descrito como rasposo, crujiente, similar prácticamente a estar frotando cuero o papel entre estas superficies. Y esto es debido a fricción de las capas que están inflamadas de nuestro pericardio. Ahora bien, es importante saber que la mejor forma de auscultar este signo es nosotros poniendo nuestro diafragma del estetoscopio en justamente el espacio diafragmático del lado izquierdo.
Como ya mencionaba, este signo es específico, pero justamente suele ser fugaz o nada más temporal. Y dentro de sus fases se dice que es trifásico porque se compone de tres cosas. Número uno, de una sístole auricular, de una fase de llenado rápido en diástole ventricular y con punto número 3 en sístole ventricular. Esto no necesariamente tiene que ser trifásico, puede ser que solo encontremos dos fases, una fase, pero sí es importante saber que existe este signo. Y punto número 4, podemos encontrar que nuestros pacientes tienen el antecedente de haber cursado con un cuadro gripal o actualmente presentar algo de febrícula, que aquí es donde sospecharíamos incluso de agentes infecciosos. No está por demás saber que así como tenemos la fase aguda de pericarditis, puede ser que nosotros estemos atendiendo por primera vez a alguien que ya trae complicaciones agudas de estas enfermedades. Uno de ellos, que viene siendo prácticamente una emergencia cardiológica, es el taponamiento cardíaco. Ahora, esto va a ser característico porque nosotros vamos a explorar lo que viene siendo la triada de Beck, donde encontraríamos un paciente con hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. También encontramos al pulso paradójico, que ahora, ¿qué es este pulso paradójico? Pues nada más se traduce en una caída exagerada de la presión arterial por arriba de los 10 milímetros de mercurio y únicamente sucede durante la inspiración. Esto es debido que justamente cuando nosotros estamos inspirando, la presión intratorácica baja y aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho, lo que en este caso, en pacientes que tienen corazones con restricción, empuja el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo y esto reduce el llenado y el volumen expulsado. También encontramos taquicardia, taquipnea, ortopnea y pues datos de choque porque como ya lo mencionaba, esto es una urgencia. Ahora, en la pericarditis constrictiva, que puede ser fases en donde ya hay una pericarditis recurrente o incluso una pericarditis maltratada, incluso derrame, aquí lo que encontramos en los pacientes es el signo de Kussmaul. Este signo es un aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración y esto es visible en la exploración física. Esto se debe porque el lado derecho del corazón no puede acomodar este flujo de sangre que está llegando durante la inspiración y va a haber un retorno entonces a nuestras venas yugulares. También tenemos lo que es el galope pericárdico, que si bien esto es diferente al sonido S3, ya que el galope es diastólico, tiene un tono alto y breve, específicamente con una duración de 0.09 segundos e incluso 0.12 segundos después del sonido cardíaco. Y pues esto prácticamente se traduce en un cese brusco del llenado ventricular. También encontramos datos de ascitis, edema periférico y hepatomegalia. En esta siguiente diapositiva coloco un cuadro comparativo en donde está el pulso paradójico, el signo de Kussmaul, pero es importante saber que estos signos no son patognomónicos tanto del taponamiento ni de la pericarditis constrictiva, ya que el pulso paradójico también lo podemos encontrar en pacientes con asma grave e incluso EPOC, y el signo de Kussmaul lo encontraremos también en personas con insuficiencia cardíaca derecha. Para el pulso paradójico, como aquí lo menciona, la única herramienta que necesitamos para evaluarlo pues es un esfingomanómetro o incluso puede ser evaluado en Doppler, y para el signo de Kussmaul, como ya les mencionaba, lo único que necesitamos es una inspección visual de la presión venosa yugular. Ahora bien, los criterios diagnósticos para nosotros hablar de que alguien está cursando con un cuadro de pericarditis es que el paciente cumpla con más de 2 de los siguientes 4 criterios. El primero sería entonces el dolor torácico ya antes mencionado, en donde encontraremos a los pacientes en sedestación con ligera inclinación hacia adelante.
Número 2, el roce pericárdico, que este sí es patognomónico de la enfermedad. Número 3, cambios electrocardiográficos, que ahorita en un momento más lo vamos a abordar, pero prácticamente sería una elevación cóncava y difusa del segmento ST. Y 4, encontrar en alguien hallazgos de derrame pericárdico, incluso pues que esté empeorando este derrame en alguien que ya lo tenía. Entonces, al cumplir más de 2 de estos 4 criterios, ya hace una confirmación de que mi paciente tiene pericarditis aguda. Ahora, hay un nuevo biomarcador que esto ha entrado mucho en uso, que es la proteína C reactiva, específicamente por arriba de 3 miligramos por litro. Esto se debe a que mejora la sensibilidad de la inflamación y nos va a ser nuestra guía para la duración que vamos a tener con nuestro tratamiento. Ahora, entrando en los hallazgos del electrocardiograma, tenemos entonces el patrón clásico, que es el que estamos observando en la imagen, que es una elevación generalizada y cóncava del segmento ST. Si bien siempre tenemos que tener en mente diagnósticos diferenciales, y uno de ellos en un paciente que estemos sospechando de pericarditis aguda siempre tiene que ser infarto agudo al miocardio. Pero ahora, ¿qué es lo que encontraríamos en pacientes con un infarto agudo al miocardio? Pues aquí es una elevación convexa o prácticamente rectilínea del segmento ST, pero justamente va a ser en derivaciones específicas de la zona que se ve afectada. Y pues frecuentemente se van a encontrar ondas Q de necrosis. Existen varios estadios que se pueden evaluar en el electrocardiograma del paciente que esté cursando con pericarditis aguda, y esto depende justamente del tiempo en el que esté, de la evolución de esta enfermedad. El estadio 1 es el más frecuente en donde encontramos a la mayoría de los pacientes, porque simplemente es a la persona que recibimos en consulta, entonces va a ser el dato más encontrado, y entonces nuevamente sería una elevación cóncava y difusa del ST, como lo estamos observando. Y esto va desde el primer día hasta la primera semana, o sea, los primeros 7 días de la enfermedad. El estadio 2 ya ocurre aquí una normalización del segmento ST. Prácticamente este segmento está retornando a mi línea isoeléctrica y lo encontramos en la segunda semana de la enfermedad. Puede ser que incluso un poco entrando hacia la tercera semana. El estadio 3, ahora aquí encontramos una inversión de la onda T, específicamente en la tercera semana de la enfermedad. Y posterior a un mes, que ya sería el estadio 4, podemos encontrar prácticamente una resolución y pues nuestro electrocardiograma vuelve a la normalidad, claro, de lo que el paciente tenía previamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en alguien que le tomamos un electro pero está cursando con derrame pericárdico? Aquí entonces lo que vamos a tener es que este acúmulo de líquido lo que hace es que amortigua esta señal eléctrica y pues no alcanza a llegar bien a los electrodos que están en nuestra piel. Entonces va a ser reflejado en nuestro electrocardiograma con microvoltajes y vamos a encontrar el segmento QRS menor de 5 milímetros, además del hallazgo de una taquicardia sinusal. Y esto prácticamente en todas las derivaciones. Aquí de igual forma coloco una tabla comparativa donde ya les mencionaba lo más característico en pericarditis aguda, del electro, cómo está en el derrame pericárdico, y aquí quise agregar un tercer punto que es el taponamiento cardíaco, ya que aquí la diferencia en el electrocardiograma es que habría hallazgos de alternancia eléctrica y esto se ve traducido como una variación en la amplitud e incluso en la duración del QRS, en la onda P, la onda T, y esto va a ser latido a latido. Ahora bien, ya entrando en la parte de los estudios de gabinete, tenemos entonces que muy comúnmente vamos a utilizar 3.
El primero y el más usado pues es nuestro ecocardiograma, específicamente el transtorácico, y pues esto se considera incluso que es de primera línea, ya que ante la sospecha de un paciente con pericarditis, a todos nuestros pacientes les debemos de hacer eco, incluso por el hallazgo de uno de los criterios diagnósticos que es derrame pericárdico. En segundo lugar, y esto se considera el estándar de oro actual, es la resonancia magnética, específicamente la que tiene realce tardío con gadolinio. Ahorita vamos a abordar un poquito más del tema y también mostrando imágenes. Y como última instancia, sin embargo, no menos importante, es la tomografía computarizada, ya que esto va a ser de elección para evaluar calcificaciones e incluso en pacientes previos a la realización de la pericardiectomía. Como ya les comentaba, el ecocardiograma es nuestro estudio de primera línea y aquí lo que vamos a hacer es, en dado caso de que nuestro paciente tenga hallazgos de derrame pericárdico, pues entonces otorgar una clasificación. Tenemos el derrame leve, que este es todo derrame menor a 10 milímetros con un volumen aproximado de 50 a 100 mililitros. Esto generalmente se distribuye en la parte posterior de nuestro corazón, mientras que en el derrame moderado tenemos un tamaño que va desde los 10 a los 20 milímetros, traducido en un volumen estimado de 100 a 500 mililitros, mientras que todo derrame severo es aquel que tiene un tamaño menor a 20 milímetros y esto sí ya sería un volumen estimado mayor a 500. Y la distribución en estos últimos dos clasificaciones es que ya se encontraría el derrame circunferencial y pues ya se catalogaría incluso en el derrame severo como una circunferencia amplia. Ahora, el problema que había años previos es que nada más se hacía una medición lineal de lo que nosotros encontramos en el ecocardiograma, pero como aquí se muestra en la imagen, muchas veces estaba mal estimado, ya que en un lugar nos puede decir que a lo mejor había un derrame leve, pero a lo mejor en la parte posterior de nuestro corazón había más acúmulo de líquido. Es por eso que la falla principal de hacer un eco 1D es que subestimaba el volumen real del derrame. Y ahora lo más actual y lo mejor es que sean ecocardiogramas 2D y 3D, ya que justamente se realiza un trazado en lo que viene siendo la capa parietal y la capa visceral de nuestro pericardio y aquí se hacen estimaciones de volumen en todas sus circunferencias para dar un aproximado mejor a cuántos mililitros es lo que nosotros estamos encontrando. Bien, como ya comentábamos, la resonancia magnética es el estándar de oro para detectar inflamación. Específicamente al utilizar el realce tardío con gadolinio, lo que hacemos es detectar la neovascularización y esto tiene una sensibilidad hasta del 90 al 100%. Como lo podemos observar en las imágenes, que es el realce, ahí estamos viendo justamente el área afectada o en este caso la imagen E, se ve casi toda la circunferencia del corazón con inflamación activa. Y se ha encontrado que al hacer este estudio está directamente relacionado con el riesgo de recurrencia, que sí es la verdad muy frecuente, y justamente es una guía para saber la duración del tratamiento que nosotros vamos a proporcionar. Además existe una clasificación que esto es en cuanto a la cronología de la pericarditis. Tenemos entonces que una pericarditis aguda es aquella en donde mi paciente está presentando un episodio inicial y esto suele tener una duración pues desde el primer día hasta 4 a 6 semanas. Tenemos después la pericarditis incesante. Esta pericarditis incesante va desde las 4 a las 6 semanas hasta los 3 meses, pero sin embargo los síntomas durante todo este tiempo han persistido, o sea, nunca ha habido una remisión clínica.
mientras que la pericarditis recurrente es aquella en donde ya estamos en mi cuarta, sexta semana, de repente se quita la pericarditis, no hay inflamación, pero vuelve a presentar un nuevo pico. Y esto prácticamente, la verdad es que es tan frecuente que lo encontramos en un 15 a 30% de los pacientes. Mientras que la pericarditis crónica es aquella con una duración por más de 3 meses en donde en ningún periodo de este tiempo ha habido remisión clínica. En esta parte coloco ahora algo muy importante para nosotros que somos residentes y que de nosotros depende la estancia intrahospitalaria o el manejo ambulatorio de los pacientes que estén cursando con estas enfermedades. Aquí existen 5 criterios que son prácticamente predictores mayores y esto es igual a ingreso a hospital. El número 1 es aquel paciente que se presente con una temperatura por arriba de 38 grados centígrados, que tenga una presentación subaguda. Esto quiere decir que llegue él a atención médica por primera vez, pero nos refiere a que los síntomas comenzaron hace más de 7 días. Que al momento, como tercer punto, de hacer el ecocardiograma, encontremos un derrame pericárdico severo, que también incluso el paciente llegue con datos de taponamiento cardíaco, que como ya habíamos mencionado es una emergencia cardiológica, y que ya haya habido como último punto falla al tratamiento médico con AINES posterior a una semana. Entonces, todo paciente que tenga más de un punto de estos 5 que acabo de mencionar ya requiere monitorización en medio intrahospitalario. Ahora, también existen predictores menores que si bien no suelen ser directamente estrictos de ingreso hospitalario, hay que considerarlos como que son susceptibles estos pacientes a que se agraven, y es que hay una miopericarditis asociada, haya inmunosupresión, incluso por patologías previas, algún traumatismo previo o que en ese momento se esté dando de la mano con otra enfermedad, y que haya uso activo de anticoagulantes orales. Ahora, ¿qué tratamiento es el que yo le voy a dar a alguien que ya hice el interrogatorio, ya lo exploré, ya cumple con más de 2 de los 4 criterios diagnósticos? Pues ahora vamos a entrar con el manejo médico. Nuestro pilar número 1 y el más importante es la administración de AINES o aspirina, que en este caso nuestro pilar va a ser una base antiinflamatoria. La dosis de aspirina va de los 500 a 1 gramo cada 8 horas, y de los analgésicos, AINES el más preferido es el ibuprofeno, que la dosis sería 600 miligramos cada 8 horas, hasta la resolución de los síntomas o, como bien ya lo había mencionado, hasta que veamos también nuestros niveles de PCR disminuidos. Y aquí algo que quiero hacer énfasis es que en la mayoría de los artículos habla sobre un término que es el tapering, que nosotros lo traducimos al español como el destete. Este destete de los medicamentos tiene que ser gradual, nunca suspenderlos abruptamente, incluso porque ya hayamos visto normalización de mis biomarcadores o de la clínica. Todo tiene que ser gradual y muy importante en aquellos pacientes que estén cursando con factores de riesgo para enfermedad ácido péptica o que tengan sangrado de tubo digestivo, pues ahora sí dar gastroprotección. El pilar número 2 es la colchicina. Esto no es antiinflamatorio, pero sí es nuestro escudo antirrecurrencia, y así quiero que nosotros no lo memoricemos, justamente porque ya vimos que hasta el 30% de los pacientes pueden volver a recurrir con esta entidad. La dosis de colchicina va de los 0.5 miligramos al día, o si pesa más de 70 kilos va a ser cada 12 horas. Y la duración de este medicamento es de 3 meses en el primer episodio, pero pues si ya es recurrente esta pericarditis, ya la utilización es de 6 meses. Ya que entonces administramos nosotros nuestra primera línea de tratamiento, que es a base de antiinflamatorios y nuestro escudo antirrecurrencia, como segunda línea de tratamiento tenemos el manejo con corticosteroides,
pero este medicamento nada más lo vamos a utilizar en pacientes que estén cursando con embarazo, que haya causas autoinmunes como etiología de la pericarditis o que ya haya habido un fracaso al tratamiento de primera línea. Aquí la dosis es utilizar prednisona desde los 0.2 a los 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día. Y saber también que aquí va a haber tapering y que tiene que ir lento, así también como el inicio de este medicamento. Ahora, una vez que ni siquiera incluso mis corticosteroides han sido útiles, ¿qué es el tratamiento más moderno actualmente administrado? Pues son los inhibidores de interleucina 1. Justamente lo que va a hacer esta línea de tratamientos es bloquear la línea de nuestro inflamosoma NLRP3. Los fármacos más comúnmente mencionados es la anakinra, leronarcept y gloficept. Son algo difíciles de mencionar, pero del que más ha habido estudios es la verdad el primero, que es anakinra. Y aquí pues ya serían pacientes que son refractarios al uso de corticosteroides, como yo lo había mencionado, o que presentan fenotipos inflamatorios muy graves. Ahora que ya vimos cómo voy a manejar la pericarditis aguda, también es importante saber qué voy a hacer yo en alguien que descubro que tiene un derrame. En este caso, alguien que tiene un derrame leve, que es menor a 10 milímetros, prácticamente y así de sencillo, voy a administrar mi misma línea de terapia del paso 1, que es administrar mis antiinflamatorios y utilizar mi escudo antirrecurrencia, que es la colchicina, junto con gastroprotección. Nada más, aquí no tenemos que hacer ningún otro manejo, prácticamente para el derrame leve es lo mismo que ya habíamos mencionado. En alguien en el que tenga un derrame moderado que va de los 10 a los 20 milímetros, aquí lo que va a cambiar, además de estar dando mi primera línea de tratamiento, es el manejo que yo le voy a estar dando en el seguimiento. Tenemos entonces que saber que a este paciente le vamos a hacer un ecocardiograma cada 6 meses y preferiblemente también con personal capacitado, ya que es operador dependiente. Muy importante otorgarle al paciente datos de alarma que en dado caso de presentar disnea, fatiga extrema, dificultad para respirar, dolor torácico, acudir inmediatamente a urgencias. Y también saber que no porque alguien esté cursando con un derrame moderado, nosotros ya tenemos que entrar a intervención. No, la verdad es que la mayor parte de los pacientes con este tipo de derrames también revierten muy efectivamente a la línea farmacológica. Ahora, en alguien en el que encontramos un derrame severo, que ya son aproximadamente más de 500 mililitros, lo que vamos a tener que hacer es hacer una puntuación, vaya la redundancia, y saber que aquel paciente que tenga menos de 6 puntos, todavía lo podemos vigilar y dar tratamiento farmacológico empírico, pero aquel que cumpla con más de 6 puntos ya tiene que entrar a una pericardiocentesis urgente. Ahora, ¿qué es lo que me va a otorgar esta puntuación? Número 1, la etiología. Saber que si es neoplásica, ya se le otorgan 2 puntos, también por tuberculosis. Y en la clínica, si tiene ortopnea, 3 puntos, empeoramiento rápido del estado hemodinámico, 2 puntos, que haya presencia del pulso paradójico, también 2 puntos, y que durante la realización del ecocardiograma, si encontramos un derrame circunferencial grande, se otorgan 3 puntos, y ya conforme haya los descubrimientos de colapsos auriculares o ventriculares, son los puntos determinados que se van a otorgar. Ahora, en todo paciente entonces por arriba de 6 puntos, que ya vamos a entrar a hacer manejo intervencionista, vamos a encontrar estos 3 siguientes. El más usado para emergencias cardiológicas es la pericardiocentesis guiada, muchas veces por ultrasonido, pero también puede ser por fluoroscopía. Esto prácticamente va a ser el tratamiento de primera elección en pacientes que vengan con datos de taponamiento cardíaco.
pero también se puede hacer este abordaje diagnóstico, sobre todo en pacientes con etiología de derrame purulento, en sospecha de tuberculosis o incluso de origen neoplásico, para así tener un abordaje más específico en nuestra línea farmacológica. La ventana pericárdica, que también se traduce en un drenaje quirúrgico, va a ser únicamente realizada en aquellos pacientes con derrames recurrentes, en los que no el drenaje guiado por ultrasonido no sea tan efectivo, sino que aquí ya necesito como tal cardiocirujanos para realizar la ventana pericárdica. Y no se digan como última y tercera instancia la pericardiectomía, en donde esto ya son cirujanos altamente capacitados para este tipo de cirugías, y ya serían aquellos que estén cursando con pericarditis constrictiva o que justamente la repetición de los síntomas sea muy frecuente y ya haya datos de fibrosis o calcificación, donde justamente uno de nuestros estudios previos de gabinete que podemos utilizar aquí pues es nuestra TAC. Este es el ecocardiograma de alguien con taponamiento cardíaco. Nuevamente lo vamos a ver. Aquí podemos saber incluso lo grande que está nuestro espacio pericárdico. Y el siguiente es después de realizar la pericardiocentesis. Si bien ya no tenemos tan amplio nuestro espacio pericárdico. Bueno, ahora entrando al aspecto en el que en la mayoría de las ocasiones nosotros aquí en el hospital vemos muchos pacientes con enfermedad renal crónica y ya en estadio 5, en donde están por iniciar terapia de sustitución renal o ya utilizan esta línea de tratamiento y vienen con datos de derrame pericárdico. Aquí, si bien la fisiopatología, nuestro gatillo disparador va a ser la uremia. Nuevamente, como ya lo habíamos abordado, tenemos entonces a nuestro agente agresor, y este agente agresor va a ser un daño directo en nuestro mesotelio cardíaco simplemente porque la toxina es altamente inflamatoria en cualquier espacio celular. Nuevamente aquí tendríamos la activación del inflamosoma, donde tendríamos la cascada inflamatoria con interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y pues nuevamente esta tormenta de células ocasionaría como tal aumento de la permeabilidad capilar, mayor vasodilatación, que se traduciría ya en alguien que cursa con pericarditis o derrame pericárdico, pero asociado a la enfermedad renal crónica, en donde hay incremento de toxinas. Ya que en estos pacientes nosotros no podemos otorgar nuestra primera línea de tratamiento como previamente ya la habíamos mencionado, debido al estadio de la fase de la enfermedad en la que se encuentran, es importante ahora nosotros considerar qué es lo que vamos a hacer. Como primer pilar en el tratamiento de estos pacientes con enfermedad renal crónica es optimizar nuestra terapia de sustitución renal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. Pero prácticamente lo que nosotros queremos lograr es realizar una limpieza agresiva de nuestras toxinas, justamente para detener el daño que están haciendo a nuestro mesotelio cardíaco. Ahora, si esto no está dando los resultados deseados, entramos a nuestro segunda pilar del tratamiento, que aquí en ellos sí podemos utilizar corticosteroides. Sería entonces prednisona 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Y de igual forma, si presenta refractariedad al uso de corticosteroides o ya son derrames crónicos o recurrentes, también aquí se ha visto beneficioso el uso de anakinra, que son nuestros inhibidores IL-1. Bueno, entonces
para ya estar finalizando este tema, es importante saber que entonces nos llega un paciente con clínica sugestiva de pericarditis aguda. Nosotros lo interrogamos, lo exploramos y confirmamos que tiene esta enfermedad. Lo siguiente que vamos a ver es si cumple alguno de nuestros 5 criterios de ingreso hospitalario, que ahí lo estoy colocando. Número 1, fiebre por arriba de 38, un inicio subagudo que tenga más de 7 días con estos síntomas y que por primera vez esté acudiendo a atención médica. Número 3, un derrame pericárdico severo. 4, que haya datos de taponamiento cardíaco. Y 5, falta de respuesta a AINES tras una semana. Entonces, al presentar más de uno de estos 5 puntos, es un ingreso hospitalario y lo que se va a hacer es buscar la etiología y dar un monitoreo hemodinámico estrecho, porque justamente estos pacientes son los que más casos puede haber de recurrencia. Y en dado caso de que no haya la presencia de estos datos de ingreso hospitalario, pues se puede tratar al paciente de forma ambulatoria. Y claro, pues con su seguimiento dicho, ya en base de que si nosotros encontramos derrame y demás. En esta siguiente diapositiva dejo un cuadro comparativo de lo que prácticamente ya hablamos, pero resumido en una sola diapositiva, donde tenemos entonces los signos, los hallazgos por electro, por imagen y el tratamiento, tanto en pericarditis aguda, derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, que es una emergencia hemodinámica, y ya por última fase de la evolución de estas enfermedades, la pericarditis constrictiva. Y bueno, para ya estar finalizando, tenemos entonces un pequeño caso clínico. Es un masculino de 28 años sin antecedentes crónicos de importancia. Él acude a urgencias por un dolor torácico retroesternal de 24 horas de evolución, es de tipo punzante, aumenta con la inspiración y al estar acostado, pero mejora notablemente al inclinarse hacia adelante. Refiere haber presentado un cuadro de rinorrea y febrícula hace 10 días. Él llega con una TA de 120-80, frecuencia cardíaca 95, febrícula. A la auscultación se percibe un sonido áspero y superficial en borde external izquierdo. No hay ingurgitación yugular ni ruidos apagados. Se le toman exámenes de laboratorio y ahí lo relevante es que sale con una PCR de 25 miligramos por litro y con troponina I negativa. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que considerar a nuestros diferenciales en todo dolor torácico como infarto agudo al miocardio. En el electrocardiograma encontramos una elevación difusa y cóncava del segmento ST con depresión del segmento PR en casi todas las derivaciones, y en el ecocardiograma se observa un espacio libre en el ecocardiograma en nuestro saco pericárdico menor a 10 milímetros, que entonces sería traducido como un derrame leve. Ahora, vamos a ver cuántos criterios clínicos se cumplen para hacer diagnóstico de pericarditis aguda, que quedamos que son 4. Entonces, número 1, el paciente está cursando con el dolor torácico retroesternal. 2, tenemos en la auscultación el sonido áspero en el borde external izquierdo. 3, los hallazgos en el electrocardiograma. Y 4, el eco con hallazgo de derrame. Entonces, prácticamente este caso clínico está cumpliendo 4 de los 4 criterios diagnósticos de pericarditis aguda. La primera pregunta es entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable y cuántos criterios se cumplen? Como ya lo mencionábamos, pericarditis aguda, 4 de 4. Ahora, ¿cuál es el esquema de tratamiento de primera línea? Aquí la respuesta sería AINES, en este caso ibuprofeno de 600-800 miligramos cada 8 horas, más colchicina 0.5 miligramos 1 a 2 veces al día, dependiendo del peso del paciente. Tercera y última pregunta, si durante el seguimiento el paciente persistiera con síntomas más allá de las 6 semanas, pero menos de 3 meses, sin haber logrado remisión completa, esto se clasificaría como una pericarditis incesante. Y bien, como conclusiones tenemos entonces
que es muy importante saber distinguir entre un dolor isquémico y un dolor pericárdico. El diagnóstico, pues, se va a ver de la mano con abordar al paciente con un electrocardiograma, un ecocardiograma temprano y hacer las intervenciones necesarias para cada entidad. Saber que si bien la colchicina es nuestro escudo antiprotector, pero de las recurrencias, no es antiinflamatorio. Antiinflamatorio sería aquí los AINES. Y saber que el paradigma del IL-1, ya que ahora este tipo de terapia se ha visto directamente como bloqueador de la interleucina 1, que es nuestro inflamosoma más importante del que se deriva esta patología, y saber entonces que la evaluación de un derrame pericárdico exige métodos volumétricos, no únicamente mediciones lineales en el ecocardiograma. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho a todos su atención y en la siguiente diapositiva coloco la bibliografía. Gracias y que tengan todos buen día.